En el idioma griego, hermanos, por lo menos hay tres términos, tres palabras que expresan amor, y los tres tienen diferentes significados. Uno de ellos es filia, y ese es el amor que se tiene entre los padres, entre los hermanos. Es el tipo de amor que nosotros, ya adoptando el término griego, le hemos llamado el amor filial. El amor que se da en la familia en ese sentido, padres a hijos, hijos a padres, entre hermanos, etc. El segundo término es eros. Ese también habla sobre el amor, pero desde la perspectiva de la pareja, es decir, el amor erótico, el amor que se da con su pareja cuando uno está en una relación así. Y por supuesto, digámoslo así, que estos dos términos son exclusivos. Estos dos términos se refieren solamente a ese amor que se da en un círculo cerrado, o en el caso de la pareja, solamente entre la pareja, ¿verdad? Así que cuando hablamos del amor en el Nuevo Testamento, estamos hablando de esos tres diferentes acepciones que hay sobre el amor. El tercero es ágape, y ese es el amor que habla sobre el amor desinteresado, el que no espera una recompensa, el que no espera ni siquiera, en cierto sentido, una respuesta, sino simplemente el amor que se vierte, el amor que se da, y ahí está. Así que cuando hablamos del amor, nosotros debemos tomar en cuenta lo que tanto el Antiguo Testamento nos dice, como lo que nos dice, por supuesto, el Evangelio. Y si ustedes me acompañan allí a la lectura que hicimos de Mateo, ¿verdad? Nos va a hablar de esa cualidad que resalta mucho allí, en este pasaje en particular. Porque la ley, de acuerdo con lo que nos dice allí el Evangelio, desde el versículo 38, la ley que establecía, hermanos, ojo por ojo, diente por diente. Tú me la haces, me la cobro, ¿sí? Tú me tiras un diente, yo tengo que tirarte un diente. Tú me quitas un hijo, yo tengo que entonces quitarte a ti un hijo. Es decir, esta ley trataba de ser justa, porque había leyes que iban más allá, ¿no? Había leyes en aquel tiempo donde se establecía, por ejemplo, que si alguien quitaba una vida, entonces la otra persona podía quitar no solamente una, sino otra más, agregarle un poco más, ¿sí? Y estas leyes, en cierto sentido, pues eran injustas. Cuando se le da la ley a Moisés allá en el monte del Sinaí, se establece precisamente eso, que tenía que ser parejo el asunto, ojo por ojo, diente por diente, ¿sí? Entonces no podía yo rebasar esa línea, no podía yo cobrarme de más en ese sentido con los demás, con los que me habían hecho algún daño, ¿verdad? Yo no podía cobrarme lo doble, lo triple o más, ¿no? Tenía que ser parejo, tenía que ser justo, uno por uno, y no dos por uno, ¿verdad? Y cuando nosotros nos damos cuenta de esto, pues por supuesto alguien dice, pero eso habría cruel, ¿no? Sí, pero habría, como dije ya, había otras leyes que eran todavía mucho más crueles. Sin embargo, cuando Jesús está diciendo esto, Él propone algo diferente. Propone la no resistencia. Vamos a ver el versículo 39. Pero yo os digo,
no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te llena la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una villa, ve con él dos. Al que te pida dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Jesús está proponiendo otra cosa. Jesús está proponiendo algo revolucionario para su tiempo y creo que también para el nuestro, ¿verdad? Ok, yo quiero ser justo, entonces tomo una vida por otra. Quiero ser justo, entonces tomo un diente por otro, ¿verdad? Quiero ser justo, entonces que sea parejo. Pero Jesús dice allí que se puede tratar las cosas de manera distinta, que se puede ser de forma diferente. ¿Qué reacción tendría alguien, verdad? Que quiere parecer injusto o que quiere aprovecharse de nosotros y sin embargo la reacción no es la misma que ellos esperan. Así que el amor, hermanos, hermanas, no consiste solamente en ser justo, no consiste solamente en ser parejo. Si tú me amas, entonces yo te amo. Pero si no me amas, entonces yo tampoco, ¿verdad? Sigue diciendo Jesús, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esa última parte, ¿saben ustedes quién la añadió? Por supuesto que no fue el Señor. Allí, si leemos, como ya lo leímos allí en Levítico, el Señor no aparece esa parte de aborrecerás a tu enemigo, ¿verdad? ¿O sí? Si se dieron cuenta, esa partecita del versículo 43 de Mateo dice, aborrecerás a tu enemigo, amarás a tu prójimo, por supuesto, pero aborrecerás a tu enemigo. Esa parte no aparece en Levítico. Así que quien se la había añadido eran los fariseos, los escribas, los que tenían precisamente todo el manejo de lo que se llamaba la ley oral. No la ley escrita, no lo que Moisés había escrito, sino aquellas cosas que los fariseos y los escribas interpretaban de lo que a lo que Moisés se le había dado allí en la ley. Así que imagínense ustedes, ¿verdad? La ley dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero escribas y fariseos habían añadido, y aborrecerás a tu enemigo. Qué bonito, ¿verdad? Con los que te llevan bien, a esos ámalos. Con los que son de tu clase, a esos ámalos. Con los que piensan como tú, a esos ámalos. Con los que son semejantes a ti, a esos sí los puedes amar. Pero a los que difieren, a los que son diferentes, a los que piensan distinto, a aquellos que tienen formas y apariencia diferente, a esos no. Y es más, si se opone a ti, si se opone a tu forma de pensar, si te opone a tu forma de sentir, si se opone a tu forma de considerar las cosas, a esos lo que tienes que hacer es que aborrecerlos, ¿no? Y Jesús dice, hay otra manera diferente de ser, hay otra manera distinta de ser, hay algo que tiene que caracterizarte a ti de manera distinta. Porque en el versículo 44 el Señor Jesús sigue diciendo, yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen,
y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Completamente lo opuesto, ¿no? Si alguien te odia, ódialo. Si alguien te hace mal, hazle mal. Si alguien te persigue, persíguelo. Eso es lo justo, ¿no? Pero Jesús dice que hay otra alternativa. Que hay algo que puedes hacer distinto. Y precisamente, hermanas, esta es una de las características que debería ser muy notoria en la vida de los creyentes, en la vida de los cristianos. Porque, a final de cuentas, ¿quién es mi prójimo? ¿Verdad que sí? El que está ahí al lado, ¿no? El que está allí atrás, el que está allí adelante de mí, el que está ahí. Y eso es lo que nos dice realmente la ley. Amarás a tu prójimo. ¿Y cómo es tu prójimo? Dice la canción, ¿verdad? Te pareces tanto a mí que ¿ven cómo así la conocen? Te pareces tanto a mí que no puedes engañarme. Es decir, cuando yo te veo a ti, ¿verdad? Ya sé lo que vas a hacer, o cómo piensas, lo que sientes, etc. Porque te pareces tanto a mí. Pero si eres distinto, ¿qué? Tengo el derecho de rechazarte. Entonces no. Si no te pareces a mí, afuera. Dice Jesús, hay una manera diferente de ser. Porque si amas a los que te aman, ¿qué es lo extraordinario allí? Nada. Y si saludas a tus hermanos solamente, ¿qué haces de más? Vamos a proponernos. Hace un poco de tiempo que yo empecé a proponerles que aquí en la congregación nos saludáramos. Cantamos el estribillo, ¿verdad? Bienvenidos, bienvenidos, y nos saludamos los unos a los otros. Espero que con alegría, con gozo y con un buen corazón, ¿verdad? Pero si nos limitáramos solamente a saludar a los que me caen bien y a los que no, los evito y les doy la vuelta, y entonces hago como que no lo vi o como que no la vi, ¿verdad? Dice el Señor Jesús, que realmente estás amando. ¿Realmente estás amando? Bueno, porque si amaras verdaderamente, entonces irías más allá de tus propias limitaciones o de tus propios prejuicios o de tus propios barreras sociales, económicas, familiares y todo lo demás que ustedes quieran ponerle. Y saltaríamos esas barreras e iríamos hacia el otro. Ama a tu prójimo, aunque no se parezca tanto a ti. ¿Sí? Ama a tu prójimo, aunque no se parezca tanto a ti. Y cuando pensamos en esto, hermanos y hermanas, también tenemos que pensar en aquellos que vienen, por ejemplo, a nuestro país de otros lugares. Ustedes saben que allí en la frontera, en el sur, en Chiapas, en la frontera, en Tapachula, en todos esos lugares allí que colindan con Guatemala en particular, hay mucha gente que está pasando, está llegando. Ustedes han escuchado hablar de la bestia, ¿verdad?
estoy hablando de alguien en particular, sino de ese tren, hermanos, enorme de carga en el que van muchos inmigrantes centroamericanos, ¿verdad? Sudamericanos, tratando de llegar hacia el norte, tratando de llegar hacia los Estados Unidos. Hay una congregación allí en el Estado de México, en la parte norte, especialmente en la población que se llama de Pasco, donde hacen el cemento, por cierto, donde uno de los congregantes, viendo la necesidad que tenían los inmigrantes, los que van trepados allí en la bestia, empezó a abrir su casa y empezó a llevar alimento, empezó a hacer tortas, y empezó así a llevárselas a los inmigrantes que estaban allí. Y el pastor con el que yo tengo una buena amistad, tenía, pero ya no está allí, este pastor me decía: mira, es que este hombre no tiene, trabaja así, allí, ¿verdad? Pero no tiene a veces así en demasía, sus recursos no son tantos como para ser tan generoso, y sin embargo hay que estar haciendo sus tortas y llevándoselas a los inmigrantes cuando él puede. Y después, cuando vio la necesidad de que algunos, pues después de varios días de estar allí en el tren, el sol, etcétera, sucios, ¿verdad?, polvosos, llevarlos a su casa y que se tomaran un regaderazo allí, y la gente entonces estaba tan agradecida con él. Y cuando le preguntaban a este hombre por qué lo hacía, él decía: pues simplemente porque yo creo que estoy obedeciendo lo que el Señor nos decía: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y este ministerio, hermanos, ahora se ha extendido, está siendo acompañado por otras personas y están ayudando a muchos de los inmigrantes que vienen allí en la bestia. Son salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, algunos incluso colombianos, panameños, personas que están saliendo de su país tratando de mejorar su situación económica y familiar. Y si conociéramos algunas de las historias, nos daríamos cuenta de lo difícil que es para ellos, mucho más que para mucha gente de aquí, de México. Se han hecho, por ejemplo, en El Salvador, ¿no?, después de la guerra civil que tuvieron allí, cada familia de ese país, en El Salvador, había perdido por lo menos a un miembro de su familia por la guerra. Todas las familias habían sufrido la pérdida de uno de sus familiares. En Honduras la situación no está tan mejor, porque también han tenido problemas y dificultades. Así que cuando pensamos en el amor al prójimo, debemos pensar en que, a pesar de ser distintos a nosotros, diferentes, con formas de pensar, de hablar, de hacer las cosas, ¿verdad?, distintas, de todas maneras, el Señor nos dice que hay que amar. Y para ello tenemos que pasar por encima de nuestras barreras, de nuestras propias barreras. Se cuenta que, esto no se ha comprobado, pero se cuenta, hay una leyenda en cierto sentido, y recuerden que las leyendas están basadas en hechos reales,
que un día, cuando Juan Wesley todavía estaba allá en Inglaterra, hace casi 3 siglos, fue a predicar a una población, y entonces una dama de la Alta Alcurnia, ¿verdad?, quería escuchar a este gran predicador del que se hablaba. Y entonces dicen que llegó, como era la Alta Alcurnia, ¿verdad?, entonces llegó en su carruaje tirado por 6 caballos, ¿verdad?, y llegó a escuchar. Lo escuchó. Al siguiente día, después de escucharlo, dicen que llegó en una carretita, nada más tirada por un solo caballo. Y al tercer día que iba a escucharlo, la dama llegó caminando. ¿Por qué? Porque se dio cuenta precisamente de lo que significaba el Evangelio. Y de su alcurnia bajó precisamente para poder estar en contacto con los demás. Cuando escuchamos el Evangelio, verdaderamente podemos pasar por encima de nuestras propias barreras, nuestras propias limitaciones y prejuicios, y acercarnos al prójimo, acercarnos al otro, a la otra. Y esto es lo que el Señor Jesús hace con nosotros, ¿verdad? ¿A quién le pertenecían toda la honra, la gloria, el poder y toda la riqueza del universo, hermanos y hermanas? A Cristo, ¿verdad? Acompáñenme allí a Filipenses, por favor, en el capítulo 2. Porque cuando pensamos en esto, tenemos que darnos cuenta realmente de lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Filipenses capítulo 2, desde el versículo 5 nos dice el apóstol Pablo allí: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. ¿Qué es la recomendación del apóstol Pablo? Que sintamos lo mismo que sintió Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice Pablo que el Señor Cristo Jesús se despojó de todo, se despojó a sí mismo, digámoslo así, de su deidad, de su poder, de su gloria, de que por medio de él habían sido hechos todas las cosas, como nos dice el evangelista a Juan, ¿verdad? Dice Pablo: no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿A qué nos aferramos nosotros en ocasiones? Para no amar. A nuestro conocimiento. A veces, a nuestro conocimiento, los intelectuales. Nosotros nos aferramos a nuestras pertenencias, a lo que tenemos, a la alcurnia, ¿verdad? Sí, tenemos esa formación. Aquí ya desde la época de la colonia desaparecieron los condes, los marqueses, los duques, y etcétera, etcétera. No tenemos realmente una monarquía aquí en México. Pero hay gente que sigue sintiendo como de la alta, ¿no? Vean ustedes a muchos de los políticos que andan por ahí. Pero dice el apóstol Pablo que Cristo no estimó, no se aferró a ser Dios, sino que se despojó
y se hizo como uno de nosotros. Y Pablo nos dice, entonces, nosotros debemos tener este mismo sentir que hubo en Cristo. Para amar, hermanos y hermanas, necesitamos bajar, derribar, destruir nuestras barreras, nuestras limitaciones, nuestros prejuicios. Déjenme darles un pequeño ejemplo de cómo algunos de nosotros hemos enfrentado ese racismo. En una ocasión, cuando estaba yo todavía en los Estados Unidos, invité a mi esposa a desayunar. Le dije, mira, hay un restaurante que se llama así, así, y son de esos restaurantes donde sirven los desayunos rápidos, ¿verdad? No era ni McDonald's ni Burger King, era otro, sí. Y entonces, pero lo hacen fresco. Entonces dijo, vamos. Fuimos, llegamos allí, nos sentamos, ¿verdad? Especialmente en la barra, porque queríamos desayunar rápido e irnos. Y nos sentamos en la barra y allí estuvimos 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, media hora. Y la mesera pasaba, atendía a este y seguía pasando, y a nosotros no nos decía ni una sola palabra y no nos dirigía ni una sola mirada. Y siguió pasando. Y nosotros seguimos esperando. Hasta que finalmente me levanté, ¿verdad? Y entonces el capitán, digamos así, nos vio y vino, se disculpó con nosotros, nos dijo y que sabía que esta mesera no le gustaba atender a los que parecían extranjeros. Y por supuesto, nosotros no solamente parecíamos, ¿verdad? Éramos extranjeros. Y como él se dio cuenta, entonces nos dio el desayuno gratis. Por lo menos algo bueno sacamos de allí. Pero mi esposa, como no sabía inglés ni nada de eso, me preguntó, oye, ya después cuando salimos de allí, me preguntó, ¿qué pasó? Y ya le expliqué y decía ella, con razón. Pues yo decía, ¿por qué a la mesera qué pasa? Por aquí no nos atiende, ¿verdad? Y solamente son prejuicios, son barreras que nosotros mismos ponemos para no acercarnos a Dios. Y hermanos y hermanas, si el mismo Señor Jesucristo derribó, destruyó, quitó todas las limitaciones o barreras que pudiéramos nosotros tener, ¿quiénes somos nosotros, hermanos, delante de Dios? ¿Verdad? Dice Levítico, acompáñenme a Levítico, y con esto voy a terminar. Levítico 19. Levítico 19. No aborrecerás,
versículo 9. Cuando sigues la miel de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra. Y todas estas leyes eran lo que se llamaban las leyes de misericordia, hermanos. La